En esta época de tanto interés por la profecía y los últimos tiempos, existe la tendencia a ver la epístola a los tesalonicenses tan solo como tratados escatológicos. Sin embargo, eso pasa por alto toda la riqueza ahí contenida. Estas epístolas sí incluyen enseñanzas importantes sobre el final de los tiempos, por ejemplo, Primera Tesalonicenses 1:10, pero solo en el contexto de la preocupación pastoral apasionada de Pablo por su amado rebaño tesalonicense, para que no perdieran el gozo y la esperanza de una escatología coherente. Por lo tanto, puede caracterizarse más precisamente como epístolas eclesiásticas. Aunque el apóstol Pablo había administrado solo un poco de tiempo en Tesalónica, estaba asombrado con lo que estaba ocurriendo ahí. Sus cartas reflejan alegría por el progreso espiritual de los tesalonicenses. Tesalónica, antiguamente Salónica, era la ciudad más grande e importante en la provincia romana de Macedonia, al norte de la Grecia moderna. Su ubicación en la cabecera del Golfo Termaico, el Golfo de Salónica, un brazo del mar Egeo, la hizo un puerto marino vibrante. Se extendía sobre las colinas con vista al puerto y tenía una población aproximadamente de 250,000 personas, que incluían griegos, nativos, romanos, marineros, viajeros, comerciantes y hombres de negocio, a diferencia de Filipos, cuya población judía no era suficiente para sostener una sinagoga. Comparemos Hechos 16:13. La presencia judía en Tesalónica era importante e influyente. Hechos 17:1 y 5-9. Y quiero que vayamos a Primera de Tesalónicas y leamos los 10 primeros versículos del capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera Tesalónica 1:1-10. Los tesalonicenses, como todos los creyentes, eran elegidos de Dios. Por tal motivo, el apóstol Pablo comenzó su carta expresando su agradecimiento por el don divino de la salvación de ellos. Los creyentes solo pueden discernir si alguien es elegido después que Dios ha regenerado y santificado su alma. Pablo no conocía el decreto eterno de Dios sobre la elección, pero podría ver qué vidas evidenciaban la salvación genuina. Pablo sufrió mucho y sin cesar
por la causa de Cristo y llevaba en sus hombros la responsabilidad abrumadora y el cuidado de toda la iglesia. A la iglesia de Corintios les describió así su carga. Los judíos de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 2 Corintios 11, 24 al 28. En vista de este sufrimiento severo, en medio de pesadas responsabilidades, debió haber sido estimulante y emocionante para Pablo haber ministrado a los elegidos de Tesalónica, a quienes en esta carta consideró dignos de elogios y ánimo. En la situación que experimentó en Tesalónica, los creyentes mostraron muchas características que identificaban a los elegidos. Comenzó su primera carta con un reconocimiento de esas virtudes y las organizó bajo 2 categorías: la condición presente de los tesalonicenses, fe que obra, amor que actúa y esperanza inquebrantable, y la conversión pasada, recepción del evangelio en el poder del Espíritu Santo, imitación auténtica del Señor, perseverancia gozosa en la tribulación, comportamiento ejemplar de los creyentes, proclamación de la palabra en todo lugar, transformación total de la idolatría y espera expectante del regreso de Cristo. Pablo hace una pausa en el versículo 4 para afirmar que entiende la elección de la iglesia tesalonicense. Antes, como es usual, abrió la carta con un saludo para sus amigos amados. Y este es el saludo de Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículos 1 y 2. Aunque Pablo fue el apóstol más influyente de la iglesia, de la naciente iglesia, en su saludo a los tesalonicenses, no se identifica como tal. Al parecer, en las iglesias de Macedonia, su apostolado nunca se cuestionó, porque ni en sus cartas a la iglesia de Tesalónica, ni en la carta a la iglesia de Filipos comenzó identificándose como apóstol. Esas iglesias no habían cuestionado su condición de apóstol, aunque después defenderían su integridad y sinceridad. Aquí se identifica sencillamente y humildemente como Pablo, y con esa misma actitud humilde incluye a sus colaboradores Silvano, Silas y Timoteo, tratándolos como a iguales. Silas, probablemente un judío helenizado, era un miembro prominente de la iglesia de Jerusalén y acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero, Hechos 15:40, y después fue escribano de Pedro. Comparemos también 1 Pedro 5:12. Timoteo era oriundo de Listra, Hechos 16:1 al 3, una ciudad de Asia Menor. Era hijo en la fe de Pablo y su protegido. Estuvo con Pablo en el segundo y tercer viaje misionero y permaneció cerca del apóstol en su encarcelamiento en Roma. Comparemos Filipenses 1:1 y Filimón 1. Después Timoteo sirvió a la iglesia de Efeso, 1 Timoteo 1:3, y también estuvo preso, Hebreos 13:23. Pablo, al final de su vida,
le escribe las dos cartas inspiradas cuando Timoteo estaba en Efeso. Los tres hombres conocían bien a los creyentes de Tesalónica. Fundaron la iglesia de Tesalónica, Hechos 17:4, y después Timoteo verificó que éstas estuvieran bien y llevó un informe positivo a Pablo. Primera Tesalónicas 3:6. Pablo incluye los nombres de sus colaboradores en su saludo porque los tres apreciaban mucho a los tesalonicenses. El uso de la palabra griega que traduce eclesia enfatiza la elección de los tesalonicenses. Eclesia está relacionado con la frase ekkaleo, convocar, y significa los convocados, o también puede significar los elegidos. En especial cuando se relaciona con la frase Él los ha elegido. Versículo 4. En la Nueva Versión Internacional, que es más específica, Pablo tenía la certeza de que los tesalonicenses estaban entre los elegidos de Dios, porque había visto evidencia de su transformación. El apóstol reflexionó sobre la naturaleza de la iglesia con la expresión algo inusual, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, para demostrar la unión vital e inextricable de los tesalonicenses con Dios y Cristo. Participaban ellos en la vida misma de Dios y la de Cristo. Hay una unión espiritual invisible entre Cristo y los suyos. Pablo enseñó en sus cartas del Nuevo Testamento que los creyentes no solo creen en hechos acerca de Jesucristo, ellos están en Jesucristo. A los Gálatas dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. A los Colosenses les recordó, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Ese es el misterio inexplicable e incomprensible de lo que significa ser cristiano, que Dios, Cristo y el Espíritu Santo, Romanos 8:9, viven dentro del creyente y el creyente vive en ellos compartiendo la vida divina y eterna. Es importante notar que esta declaración profunda del versículo 1, Pablo usa la proposición en solo una vez al usar una única preposición en la frase en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Enfatiza la igualdad de esencia entre el Padre y el Hijo. También cabe destacar que Pablo usó el título completo del Salvador, el Señor Jesucristo. Así combina en una frase todos los aspectos principales de su obra redentora. Señor lo describe como gobernante, como soberano y creador, quien nos hizo, nos compró, nos gobierna y a quien debemos nuestra lealtad. Jesús, Jehová salva, se refiere a su humanidad. Fue el nombre que recibió en su nacimiento, Mateo 1, 21 y 25, al 25. Cristo, el ungido, es el término griego para el Mesías, el prometido por Dios para cumplir su plan de redención. Pablo continúa el saludo con su usual gracias y paz sean a vosotros. Gracias es el favor inmerecido de Dios para el pecador en el perdón completo del pecado y el otorgamiento de la vida eterna, y paz es el resultado de tal sorprendente regalo de amor. Pablo deseaba que los tesalonicenses experimentaran continuamente la plenitud de la gracia de Dios. Entonces no solo poseerían paz inalcanzable con Dios, también experimentarían en sus corazones una paz que sobrepasa su entendimiento humano. La gracia y la paz son las porciones diarias del cristianismo. Todos los días reciben la gracia divina para cubrir sus pecados y la paz divina para aliviar sus culpas.
Era incomprensible que el apóstol Pablo y sus compañeros dieran siempre gracias a Dios por todos ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Versículo 2. Pablo, Silas y Timoteo agradecían a Dios por todos ellos porque todos los creyentes de Tesalónica eran elegidos de Dios. Como los tesalonicenses eran elegidos, vivían para honrar a Cristo. El apóstol subrayó su agradecimiento citando las tres primeras cualidades que demuestran que Dios los había elegido en su soberanía y que manifestaban en su santificación. Su condición presente, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Aquí comienza Pablo una letanía de alabanza a Dios por la evidencia de la salvación que mostraban los tesalonicenses en el presente. Agradeció a Dios por la fe de ellos que obraba, el trabajo que amaba y la esperanza que persistía. Esta traída de virtudes cristianas era un tema favorito de Pablo. Comparemos 1 Corintios 13:13, Colosenses 1:4 al 5 y 1 de Tesalonicenses 5:8. La fe que obra, acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe. Versículo 3. Pablo recordaba sin cesar en oración agradecida a estas cualidades espirituales fundamentales, la primera de las cuales era la obra de la fe de los tesalonicenses. La verdadera fe salvadora en Jesucristo siempre dará como resultado la obra poderosa de Dios que cambia la disposición o naturaleza de la persona. La obra de la fe es la acción representativa del poder transformador de la regeneración. 2 Corintios 5:17. En palabras simples, los elegidos se dedican a las obras justas y santas para honrar a Dios. Obra es la palabra griega ergón y se refiere al hecho, logro o función como tal. Pablo confiaba en la elección de los tesalonicenses porque su fe, el don divino auténtico de la salvación y santificación, producía acciones justas en sus vidas. Sin embargo, las palabras de Pablo aquí no contradicen su enseñanza clara en otras partes sobre la salvación por la sola fe, sin necesidad de las obras humanas. Por ejemplo, Romanos 3:20 y 21 declara: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Luego Pablo afirma lo siguiente: sobre los pecadores siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículos 24 y 25. No obstante, el Nuevo Testamento también enfatiza el lado activo de la fe. La salvación producirá necesariamente una conducta santa. Tal enseñanza no se opone a la justicia por la sola fe, por la sola gracia. Y en realidad, cuando se entiende apropiadamente, complementa dicha doctrina. Pablo es claro en el comienzo de Romanos al decir que las obras fluyen de la fe salvadora. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso no quiere decir que las personas pueden obtener su salvación por sus buenas obras, sino que esas buenas obras verifican su salvación. Pablo instruyó a los efesios: porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. La razón por la cual los creyentes realizan buenas obras es porque Dios obra en ellos. Filipenses 2, 13. Pablo describió la transformación de los creyentes diciendo que va de una forma de esclavitud a otra. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El apóstol Santiago también enseñó que las buenas obras deben estar presentes en la vida de quienes profesan fe en Cristo. De otra forma, dicha profesión no es genuina. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:18, 26 y 22 y 26. Los creyentes desobedecerán los mandatos de Dios en ocasiones y no harán su voluntad, pero siempre anhelarán obedecer. Romanos 7, 18 y 20. Y manifestarán el fruto espiritual verdadero de la obediencia. Por definición, la fe salvadora auténtica está inclinada hacia la obediencia a Dios. Y esta lleva inevitablemente a la obra de la fe por la cual Pablo elogió a los tesalonicenses. Del trabajo de vuestra fe, seguimos en el versículo 3. La segunda característica de los elegidos es el trabajo del amor. Los cristianos verdaderos ministran motivados por el amor al prójimo. Amar incluso a los enemigos es una expresión del poder de la salvación. Comparemos Mateo 5, 44, Gálatas 6, 10. Amar a otros creyentes también es evidencia de la salvación. Como se declara explícitamente en 4:9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pero también lo afirmó habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 1 Pedro 1:22. El apóstol Juan también lo expresó cuando escribió: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 1 Juan 2:20. Luego declaró que tal amor es evidencia definitiva de la salvación. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida
en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 Juan 3:14. Delante de Dios y Padre nuestro, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La tercera evidencia de la salvación es la constancia en la esperanza. Todos los cristianos tienen la esperanza en el Señor Jesucristo, la expectativa perseverante de recibir su herencia eterna y de ver la gloria futura de Cristo. Los redimidos buscan la aparición futura y gloriosa del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo podía enseñar y animar a otros a esta gran esperanza. Romanos 5, 1 y 2. Porque en sus propias vidas porque en su propia vida confiaba en ella. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:8. El apóstol Pedro también abrió su primera epístola con el anuncio de la bendición de Dios que trasciende todas las bendiciones, una esperanza viva, una herencia en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 3-7. Esta esperanza es la misma a la cual se refirió Pablo cuando escribió: porque en esperanza fuimos salvos. Romanos 8:24. Constancia traduce la palabra griega upomone, que conlleva la idea de resistencia y perseverancia. Literalmente denota la condición de permanencia bajo presión. Esta relaciona de cerca con el concepto teológico que los reformadores llamaron la perseverancia de los santos. Esto significa que los cristianos deben aferrarse a su esperanza hasta el final. No hay nada que deba provocar que los cristianos verdaderos pierdan su confianza en las promesas de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Juan 5, 4 y 5. Para los creyentes, la esperanza verdadera es el anhelo y un gemido por estar presente al Señor. Comparemos 2 Corintios 5, 2 al 8. La esperanza de los tesalonicenses estaba firme porque estaba anclada en el inmutable Señor Jesucristo. El escritor de Hebreos también expresó muy bien la seguridad de esta esperanza cuando escribió: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 18 al 20. El contexto indica que las dos cosas inmutables son las promesas y el juramento de Dios. Versículo 17. Estas hacen imposible que cambie la esperanza de los creyentes en el Evangelio, mas aún tienen asegurada esta esperanza por la intercesión de Cristo, el sumo sacerdote eterno, y Él la mantiene a salvo dentro del santuario celestial impenetrable, donde Él mismo hace guardia por los suyos. Hebreos 7, 25.
La esperanza trasciende la expectativa humana de lo deseable y se apoya confiadamente en la consumación de la redención, que según las Escrituras tendrá lugar con certeza cuando Cristo regrese. Inevitablemente tal esperanza hará que los cristianos triunfen sobre las dificultades de la vida, pues se deriva del tipo de fe que los tesalonicenses recibieron de Dios. La constancia de quienes han recibido esa esperanza cumple la promesa de Dios en Mateo 24:13: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dicho concepto no era novedoso, tenía su base sólida en las enseñanzas del Antiguo Testamento, tales como Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda espiritual de los justos no va de la luz a la oscuridad, va de la luz continua a la luz total. Se hace más clara cuando la obra de fe de la persona se incrementa, cuando su trabajo de amor se intensifica y cuando su esperanza persevera más y más. Aquellos cuya fe es genuina son aquellos a quienes el Señor les asegura su esperanza en el cielo, y por el poder del Espíritu Santo pueden perseverar hasta el final, como los tesalonicenses. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. 1 Tesalonicenses 1:4. El versículo 4 señala la transición de la declaración anterior del versículo 3, donde se describe la confianza de Pablo en la condición espiritual presente de los tesalonicenses, a la sección siguiente, donde se enfoca en su conversión pasada de los tesalonicenses. Conocemos que traduce una forma del verbo griego oída, también puede traducirse vemos o percibimos. La frase hermanos amados de Dios es una palabra común para los hijos de Dios en Cristo. Cuando Pablo dijo a los tesalonicenses que estaba seguro de la elección divina de ellos, sus palabras estaban en armonía perfecta con el uso del Nuevo Testamento. Los cristianos son los elegidos, escogidos por Dios únicamente por su propósito amoroso y soberano, sin ningún mérito o sabiduría humana. En el pasado eterno, Dios escogió soberanamente para salvación a los creyentes y con el tiempo los llevó a Él por la obra del Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Juan 15:16. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no eligieron solamente a los apóstoles, también eligieron a todos los que han creído en toda la historia. Jesús oró así en su oración sacerdotal: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Juan 17:9. Como lo sugiere en 1 Tesalonicenses 1:6 y 9, la voluntad del hombre participa en la respuesta a la incitación divina. Así el evangelio verdadero es un llamado al arrepentimiento y a creer. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,
no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1, versículos 5 al 10. La certeza de Pablo sobre la elección de los tesalonicenses abarca el recuerdo de cuando ellos se hicieron creyentes en el pasado. En los versículos 5 al 10, el apóstol expone confiadamente tales recuerdos como razones para afirmar la salvación de ellos. ¿Cómo recibieron el evangelio en el poder del Espíritu Santo? Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 5. El primer indicador pasado y el cuarto en general de la conversión de los tesalonicenses, que certificaba la autenticidad de su elección, fue el poder divino revelado cuando se les predicó el evangelio. Cuando Pablo dijo que el evangelio llegó en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, no solamente describía la experiencia de los tesalonicenses, sino la de Timoteo, Silas y la suya cuando declararon por primera vez las nuevas de salvación en Tesalónica. Pablo y los otros se identificaban tan profundamente con el mensaje de salvación y su poder que lo llamaban nuestro evangelio. Comparemos 2 Tesalonicenses 2:14. Aunque en realidad era el evangelio de Dios. Primero Pablo aseveró que se reveló el poder porque el mensaje no llegó a los tesalonicenses en palabras solamente. No fue una simple charla. Lo que importaba no era tan solo las palabras, aunque por definición cualquier mensaje, incluido el evangelio, está compuesto por palabras expuestas en el mensaje. Comparemos Romanos 10, 8, 14, 1 Pedro 1, 22 al 25. La fe es por el oír las palabras de verdad, pero el proceso de participación requiere mucho más que eso, sin importar la erudición, la lógica convincente, la retórica enérgica o el estilo de comunicación claro e interesante. Si la verdad hablada no llega acompañada del poder de Dios, no logra en verdad nada. Pero cuando entra en el alma preparada por el poder de Dios, la verdad del evangelio en realidad salva. Comparemos 1 Pedro 1:25, 1:23 al 25. Jesús indicó la incapacidad de todos los pecadores para creer la verdad cuando dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, 19 y 20. Bajo esa misma línea, Pablo instruyó a los corintios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen misma de Dios. 2 Corintios 4, 3 y 4. Comparemos también Efesios 2, 1. Él ya les había dicho que el hombre natural no puede entender el evangelio
Las palabras estériles de la sola verdad no importan cuán bien presentadas, no pueden penetrar tal ceguera y muerte espiritual, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dios tiene que despertar poderosamente el alma muerta y abrir los ojos de los ciegos para que la verdad pueda regenerar. Tal poder evidente para despertar al muerto espiritual viene del Espíritu Santo, el poder transformador genuino del alma que acompaña la predicación del Evangelio. Es la obra del Espíritu que estimula al predicador y al oyente. Jesús aludió a esta verdad cuando dijo, cuando justo antes de su ascensión prometió a los apóstoles: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pablo sabía que la predicación en Tesalónica llevaba poder divino por la plena certidumbre, profunda convicción cuando la impartió. El comentarista Leon Morris ofrece una perspectiva útil de qué quería decir aquí Pablo. En tercer punto, dice él, es que el evangelio llegó en plena certidumbre. En el griego no hay repetición de en. El efecto es enlazar estas palabras muy cercanamente con las anteriores. La certidumbre pleroporia no es un artefacto humano por el cual los hombres pueden persuadirse, más bien es el resultado de la actividad del Espíritu Santo que obra en los creyentes. Algunos han creído que aquí la certidumbre era aquello que llegaba a los creyentes cuando depositaban su confianza en Cristo. Fin de la cita. Y posiblemente eso no era ajeno al pensamiento del apóstol, pero su significado principal es la certidumbre que el Espíritu da a los predicadores, porque Pablo está hablando de la forma en que él y sus compañeros supieron de la elección de los tesalonicenses cuando estaba predicando. Estaban convencidos en sus corazones de que el poder de Dios estaba obrando, el Espíritu Santo estaba obrando su gracia. Pablo y sus compañeros predicadores tenían el poder, la confianza y la seguridad del Espíritu. Además, eran audaces y dependían del poder de Dios que obraba a través de ellos y en sus oyentes para efectuar la salvación. Para enfatizar la idea sobre el poder de la predicación de los misioneros, Pablo cerró el versículo con estas palabras: como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dijo a los creyentes tesalonicenses que el poder espiritual manifestó en su vida y en la de sus compañeros de ministerio afirmaba la exactitud de su predicación. El apóstol y sin duda Silas y Timoteo también era veraz, humilde, desinteresado, amable, cuidadoso, apasionado y compasivo con los tesalonicenses. Trabajó entre ellos con sus propias manos para no aceptar dinero de ellos, según a Tesalonicenses 3:7-8. Los tesalonicenses no solo habían oído la predicación del evangelio, lo habían visto vivo en Pablo, cuya vida era un ejemplo espléndido del poder del evangelio que predicaba. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Versículo 6. La quinta marca para probar la elección de los tesalonicenses fue que se hicieron imitadores de Pablo y del Señor. Imitadores
Mimitai es la palabra de la cual se deriva el término español mímica. Esta obra transformadora ocurrió en el momento de la salvación, cuando los creyentes tesalonicenses se hicieron nuevas criaturas. Inmediatamente los patrones de la vida santa comenzaron a reemplazar los antiguos patrones de pecado. Los tesalonicenses, en medio del ambiente pagano, se habían vuelto imitadores de Pablo, de sus colaboradores y, lo más importante, de Cristo. La salvación comienza con la obra de la santificación. Comparemos primera de Pedro 1:1 y 2. Como le recordó Pablo a los romanos: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 3 y 4. El estilo de vida de los creyentes tesalonicenses comenzó a ser muy diferente del paganismo y sórdido de su pasado y del legalismo de su supuesta superioridad moral de los judíos de la ciudad. Se habían vuelto imitadores de Jesucristo. Pablo ordenó a los creyentes seguir esa realidad como un estilo de vida. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. A los corintios dijo que la experiencia de la santificación era progresiva por el Espíritu Santo, quien los subía a niveles crecientes de la gloria, cada vez más a la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Seguimos en el versículo 6. La sexta marca para confirmar la verdadera elección de los tesalonicenses era su gozo en medio del sufrimiento y las dificultades. No importa cuán difíciles se tornen las circunstancias, los verdaderos cristianos no pierden su gozo final, porque el Espíritu Santo lo concede a los elegidos. El reino de Dios es gozo. Romanos 14:17. Pablo volvió a señalar que los tesalonicenses habían recibido la palabra, reiterando simplemente que habían creído el evangelio y se habían convertido. Pero fue así en medio de gran tribulación. Esto es, en el sufrimiento severo que comenzó cuando Pablo les predicó la primera vez, como leemos en Hechos 17:1 al 4. Y vimos antes, Pablo y sus compañeros de misión emprendieron un ministerio evangelístico eficaz que se extendió a 3 días de reposo en la sinagoga de Tesalónica, después de las cuales continuaron su obra en otros lugares durante varios meses, tiempo suficiente para recibir 2 ofrendas de los filipenses. Comparemos Filipenses 4:16. Estar empleado, 1 Tesalonicenses 2:9 y 2. Y cuidar profundamente de la iglesia. Como resultado de impacto transformador del evangelio, los judíos iniciaron una fuerte persecución y oposición contra el apóstol. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Hechos 17,
5 al 10. Es probable que los judíos incrédulos y los gentiles paganos intensificaran la persecución después de que Pablo y sus compañeros dejaran Tesalónica. Pablo reflexionó después sobre ese agravio: porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. 1 Tesalónica 2, 14 y 15. La palabra griega que se traduce tribulación es tlipsis, cuyo significado es presión intensa o diferencia de algo suave. De modo que los creyentes nuevos de Tesalónica experimentaron una persecución severa, pero la autenticidad de su salvación trascendió esa aflicción y así no perdieron nunca su gozo. La respuesta de los tesalonicenses de la persecución y el sufrimiento con gozo del Espíritu Santo recordaba la reacción anterior de los apóstoles en Hechos después de que el Sanedrín los azotase. Les ordenó no volver a predicar el evangelio y los liberó. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Hechos 5:41. El gozo es el beneficio divino de estar en Cristo. Una de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3, Romanos 5:1 al 4 declara: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La simple alegría morirá bajo la persecución. El gozo del Espíritu Santo la trascenderá y aumentará. Sin embargo, aunque tal gozo es el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, todos los creyentes están llamados a regocijarse cada vez más. Filipenses 4:4. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 7. El séptimo indicador de la elección de los tesalonicenses y una extensión de los demás era su conducta ejemplar. Pasaron de ser imitadores loables de Pablo y de Cristo a ser personas cuyas vidas merecían imitarse. La iglesia se había vuelto un ejemplo a todos los que habían creído, un modelo a seguir incluso para cristianos más maduros. Ejemplos es la palabra griega tipos, reproducción exacta de la cual se deriva la palabra española tipo. Los tesalonicenses se convirtieron en planos sobre los cuales los otros en el resto de la región podían construir sus vidas. Macedonia era la provincia al norte de la Grecia, al norte de Grecia, donde estaba Tesalónica. Además de Filipos y Berea, Acaya era la provincia del sur de Grecia e incluía ciudades tan prominentes como Atenas y Corinto. Para ilustrarlo específicamente, los tesalonicenses estaban entre los creyentes que Pablo citó a los corintios como modelo por sus ofrendas y su mayordomía financiera. Los tesalonicenses vivían en pobreza extrema, probablemente debido a la persecución que soportaron. No obstante, daban con liberalidad
y sacrificio para ayudar a los creyentes necesitados de Jerusalén. 2 Corintios 8, 1 al 5. Demostrando así un modelo de piedad y probando una vez más la realidad de su elección. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Versículos 8 y 9. Otra característica que verifica el poder de la salvación en los santos tesalonicenses era su fidelidad en la proclamación del Evangelio. La palabra del Señor, la verdad divina y salvadora del Evangelio, se había divulgado a partir de la iglesia en Tesalónica. Desde el momento en que la iglesia se fundó, la proclamación del Evangelio resonó no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Como Tesalónica era un centro de viajes y comercio, la gente que iba hacia Macedonia por la vía Egnatia de Oriente y Occidente oía la palabra del Señor de los creyentes verdaderos. Así también quienes visitaban la ciudad en barco y usaban el complejo portuario. Al parecer, los tesalonicenses que salían de la ciudad también llevaban el evangelio con ellos a Acaya y a todo lugar. Pablo describió la proclamación de ellos como un sonido constante, creciente y cuyo eco transformaba una onda cada vez mayor, pues la iglesia proclamaba al máximo la ubicación estratégica para proclamar la verdad. Su influencia era tan clara y extensa que Pablo no tenía necesidad de hablar nada. De hecho, la noticia sobre la salvación de los tesalonicenses y su consiguiente testimonio de poder fueron tan convincentes que Pablo dijo que las personas que oían el testimonio de la iglesia podían contar de Pablo y sus compañeros la manera en que recibieron, en lugar de que Pablo contara a las personas que conocían en sus viajes que había hecho Dios en sus vidas. Ellas le decían lo que todos ya sabían. Toda iglesia podía desear ese impacto y reputación. Los tesalonicenses también tuvieron una transformación total de la idolatría. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? La evidencia segura sobre la elección de los tesalonicenses era que ellos se sometieron a un nuevo amo. La salvación significó una ruptura decisiva con la religión pagana y una nueva dirección para toda su vida personal. Los tesalonicenses abandonaron todo politeísmo y aceptaron al único Dios y al Señor Jesucristo. Pablo expresó este cambio como haberse convertido de los ídolos a Dios. Cuando un pecador se convierte, hay un giro en la dirección absolutamente opuesta. Tal conversión implica arrepentirse, apartarse de los ídolos y someterse solo al Salvador en fe. Tal giro es mucho más que el simple cambio de creencias sobre quién es Cristo. Es un cambio completo de lealtades de los ídolos a servir al Dios vivo y verdadero. Pablo sabía que los tesalonicenses se habían apartado de la devoción servil a los ídolos demoníacos muertos y falsos a una esclavitud nueva y deseable al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1:10.
La marca décima y final para indicar que en la iglesia de Tesalónica eran realmente elegidos de Dios era que sus miembros esperaban de los cielos a su Hijo, es decir, a Jesús. Quienes aman a Cristo anhelan y esperan su regreso. Los apóstoles evidenciaron tal deseo cuando vieron la ascensión de Jesús, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 9 al 11. Pablo afirmó incuestionablemente que aquel que ascendió una vez al cielo también es quien los creyentes esperan. Aquel que Dios resucitó de los muertos, a Jesús. La referencia a la resurrección determina el escenario para el regreso de Jesucristo. Dios lo resucitó de los muertos porque le complació el sacrificio de Jesús por el pecado y porque quería exaltarlo hasta el trono celestial, del cual regresará para ejercer su derecho soberano como Rey de Reyes. Esperar con ilusión y paciencia el regreso de Jesús desde el cielo es otro aspecto importante en este primer capítulo para definir a un cristiano. La espera es un asunto recurrente en las cartas a los tesalonicenses. En dos de las otras cartas paulinas, el apóstol describió esta actitud de esperar como sigue: por lo demás, me es guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:8. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 11 al 13. El creyente verdadero anhela el regreso de Cristo porque sabe que ahí se completará y satisfará el propósito eterno de Dios, que es liberarnos de la ira venidera. Librarnos hace referencia a la liberación que el Señor provee. Él es libertador y salvador de quienes en otro caso habrían enfrentado el juicio divino y el castigo eterno. En el mundo antiguo se aceptaba la idea de la ira divina, pero no había esperanza genuina de librarse de ella. En contraste, el mundo posmoderno rechaza la idea de ira divina, por lo que no se necesita ni se considera al libertador. Ira describe la oposición resuelta del Señor y su disgusto con el pecado. Estas 10 marcas de los elegidos son ciertas para cada seguidor genuino de Cristo, pero es posible que de vez en cuando incluso los creyentes verdaderos pierdan contacto en sus vidas con estas realidades y vivan de forma no consecuente con su posición en el cuerpo de Cristo. Pedro urgió así a sus lectores: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 2 Pedro 1:10. No es porque necesiten convencer a Dios. Él ya sabe quiénes están entre los elegidos, pero no hay mayor seguridad para quienes profesan fe en Cristo
que conocen sus condiciones espirituales verdaderas por medio de estos 10 puntos de referencia. Y con esto quiero terminar una vez más invitándolos y llevándolos a reflexionar una vez más. Tú que eres cristiano, ¿te identificas con los tesalonicenses? Si no es así, entonces te invito a que leamos más detenidamente esta carta y que podamos extraer el mayor conocimiento que podamos de este libro. Y con esto quiero despedirme dándole primeramente gracias al Señor y espero que Dios los bendiga.